Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Dice el Salmo 84:12: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a alabarle porque si conoces al Señor, tú eres una persona dichosa porque le conoces. Y vamos a cantar esto con toda la felicidad, con todas las ganas. Vamos a decirlo. Somos felices, Señor, porque en ti confiamos. En ti está escondida nuestra vida, Señor. Digno es el Cordero Santo.
Santo, Santo, es todopoderoso, y fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, y damos gloria a Él. Eres digno por siempre, siempre. Santo, 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 es todopoderoso, y fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, y damos gloria a Él. Eres digno siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza a quien en el trono está. Nos levanta esa alabanza. Levantamos nuestra alabanza a quien en el trono está. Santo, Santo, es todopoderoso, y fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Vale, Dios les bendiga. Vamos a tomarnos unos momentos para estudiar lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 30 al 35. Dice así, versículos 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Esta parte ya la habíamos leído la ocasión anterior que pudimos estudiar el libro de los Hechos, pero fue muy rápido. Entonces, quiero retomar desde ahí para continuar nuestro
nuestro estudio, recordemos que en Jerusalén hubo un concilio, una reunión para tratar el tema de lo de los judaizantes que querían que los gentiles guardaran la ley y se circuncidaran para poder ser salvos. Ellos llegaron allí en Jerusalén a acuerdos. Entonces se hacían 3 peticiones: que las personas, que los gentiles se guardaran de ídolos, de fornicación, de sangre y ahogado. Sangre y ahogado, recuerden que lo puse en un apartado porque se trata de cuestiones alimenticias. Entonces, por eso lo metí en un punto nada más. Entonces, se hacen estas 3 peticiones, se escriben varias cartas poniendo estos puntos que iban a ser enviadas a las iglesias de Antioquía, de Siria, de Cilicia. Y el día de hoy vamos a ver que Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero y que él también lleva copias de esos acuerdos a los que se llegaron en Jerusalén. Entonces también quiero mencionar esto, que fue una decisión, como vimos la ocasión anterior, guiada por el Espíritu, que Lucas escribe y registra que la carta decía: es que nos pareció bien a nosotros, pero no solo a nosotros, sino también al Espíritu, no imponer más carga a los gentiles. Entonces fue una decisión guiada y ahora sí que quien tenía el control de esa situación era el Espíritu, y que así debe de ser siempre en todo momento. Bueno, en el versículos 32 y 33 que acabamos de leer, dice que estas 2 personas, Judas y Silas, fueron enviadas con esas cartas a Antioquía. Estuvieron ahí con la iglesia en Antioquía por un tiempo y ellos después vuelven a Jerusalén. Entonces, cuando ellos estuvieron en Antioquía, no solamente fueron y llevaron las cartas, que era su cometido, sino dice Lucas que como ellos eran profetas, además de dar la carta y leer la carta, ellos aparte dieron palabra, porque eran profetas. Y obviamente dice que, aquí lo que leímos dice que consolaron y confirmaron a los hermanos, porque esa es la palabra profética, que debe de tener 3 cuestiones: la exhortación, edificación y consolación. Entonces, Judas y Silas hicieron un excelente trabajo. Y cuando ellos terminan, ahí dan la carta, los consuelan a los hermanos. Dice que los hermanos los despiden, para que ellos regresaran a Jerusalén, en el versículo 33. El versículo 34 es algo interesante. Resulta que el versículo 34 en la escritura original no se encuentra. Y es algo que me llamó mucho la atención. El versículo 34 dice que mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Pero en el original esto no aparece. Entonces, ¿qué pasó? Silas sí se fue o no a Jerusalén, porque esta sería la cuestión. El versículo 33 dice que Judas y Silas fueron despedidos por los hermanos para que volvieran a Jerusalén. Pero dice el 34, que es un versículo que se añadió tiempo después y no en su escritura original, que dice que le pareció bien quedarse allí. Entonces, ¿qué pasó? La cuestión es de que, obviamente sí, los hermanos de Antioquía despiden a los 2, tanto a Judas como a Silas. Y los 2 vuelven a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Silas dan el reporte, Judas y Silas en Jerusalén, de qué había pasado en Antioquía con lo de la carta y todo eso. Van y se reportan, pero Silas decide regresar otra vez a Antioquía. Y este versículo se añadió para que entendamos por qué en los versículos que vamos a leer ahorita dice que Silas estaba allí. Entonces, por eso se hizo este anexo, este versículo anexo, para que entendamos que Silas fue a Jerusalén y después regresó. Y bueno, el último versículo que leímos dice que en el 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra y anunciando el evangelio. Obviamente, Pablo y Bernabé, ellos no vuelven a Jerusalén. Ellos consideraban la iglesia de Antioquía como su casa. Ellos estaban ahí contentos, ellos iniciaron allí. Entonces ellos no vuelven. Vamos a seguir estudiando vamos a leer el versículo 36 que no lo vimos la ocasión anterior. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ok, aquí ya se van a hacer los preparativos del segundo viaje misionero de Pablo. Ya acabó uno y ahora dice que él siente en su corazón, le dice a Bernabé, que quiere saber cómo están las iglesias. Obviamente las iglesias que ellos levantaron en su primer viaje misionero. Pablo tenía esa carga, tenía ese pesar en su corazón por los hermanos. Y eso lo podemos comprobar cuando él escribe las cartas. Él varias veces dice, es que yo los llevo en mis oraciones. Ustedes siempre están presentes en mis oraciones. Siempre pido al Señor por ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo siga siendo derramada en sus corazones. Y todas estas cuestiones, vemos que lo que Pablo decía en esas cartas es verdad. Es verdad que él sentía un pesar por las iglesias que él había confirmado, por los hermanos. Obviamente no estaba mintiendo lo que él decía en las cartas. Entonces él se lo comenta a Bernabé. Vemos que Pablo tiene un auténtico amor. El auténtico amor de Dios él lo tenía en su corazón. Porque no se trató de que Pablo en su primer viaje levantara iglesias en Antioquía, en Iconio, en Listra y las dejara ahí a la deriva. Él fue en su primer viaje y regresando otra vez, él se encargó de fortalecer a las iglesias. Y ya estando lejos otra vez en Antioquía de Siria, él le comenta a Bernabé y dice, oye, quiero saber cómo están esas iglesias. Porque no se ha olvidado Pablo de esas iglesias. Y así es el corazón también de Dios. Él no se olvida de nadie. Él continuamente estamos en su corazón. No es de que venimos a Él y Él se olvida ya después de nosotros, no. Es una característica del amor de Dios y que Pablo lo reflejó muy bien. Tantas iglesias que levantó y de cada una de ellas se preocupaba. Entonces se empiezan a hacer estos preparativos para el segundo viaje. Vamos a continuar leyendo de los versículos 37 al 41. Dice, aquí viene algo interesante. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces cuando Pablo le comenta a Bernabé, oye, pues tengo inquietud por cómo estarán las iglesias, a Bernabé hace un comentario por ahí, le dice, oye, ¿y si nos llevamos a Marcos otra vez? Recordemos que Bernabé y Marcos eran primos. Entonces, pues yo creo Bernabé se sentía cómodo con Marcos. Recordemos que Marcos fue en el primer viaje de Pablo y de Bernabé, pero nada más él se quedó hasta Chipre y hasta Panfilia, y ya después se regresó y los dejó. Entonces, cuando Bernabé hace este comentario, porque es un comentario de que quería llevarse a Marcos, a su primo, Pablo dijo no. Obviamente Pablo tenía sus razones. Y aquí dice Lucas cuáles son las razones o la razón. Dice Pablo, no, porque Él nos abandonó en el primer viaje. No quiero que pase lo mismo. Pero todo esto que está aconteciendo en la escritura original indica que fue una discusión fuerte, que fue algo fuerte que ocurrió entre Pablo y Bernabé. Pero también es interesante que en la escritura original, el comentario que hizo Bernabé, de cierta manera lo hizo una vez. Pero Pablo, la actitud de Pablo en su original indica que fue una actitud constante. Hagamos de cuenta, Bernabé lo comentó. Lo propuso por una ocasión, pero Pablo estuvo firme y diciéndole, Bernabé, ni se te ocurra. No, Bernabé, ni se te ocurra. Bernabé, no me vayas a decir porque no, y no voy a cambiar mi postura. Fue algo constante, fue algo enérgico y que obviamente trajo, pues sí, problemas entre estos dos grandes hermanos, grandes apóstoles. Tanto así que dice el versículo 39, que el desacuerdo fue tal que tuvieron que separarse.
Se tuvieron que separar. Bernabé pues, continuó con su primo y se fueron a Chipre, que era la ciudad natal de Bernabé. Y se fueron a Chipre. Entonces Pablo dice, pues yo voy a tomar a Silas. Aquí está Silas, es un profeta de buen testimonio de Jerusalén. Me llevó a Silas. Pero fíjate, ¿cómo hubo tal desacuerdo? Y esto nos deja ver que los siervos de Dios y que los grandes hombres de Dios, pues obviamente son humanos. Porque muchas veces ponemos a las personas, a los pastores, a los líderes, en un lugar tan alto, pero tan alto, que cuando llegan a fallar nos sorprende que fallen. Y aquí Bernabé y Pablo, ninguno de los dos quiso ceder. Ninguno de los dos quiso ceder y mejor, pam, 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 se separaron. Obviamente estaban molestos, estaban enojados. Bernabé, ese hijo de consolación que siempre andaba consolando a los hermanos, solucionando problemas, no quiso ceder. Y Pablo tampoco quiso ceder. Ese Pablo, pues sí, lleno de amor, igual por las iglesias, no quiso ceder. Entonces, que esto nos sirva para darnos cuenta que aún las personas que Dios las usa, sean pastores, sean profetas, sean apóstoles, son humanos y se enojan también. Y tanto así que se llegan a dividir por un tiempo, pues las personas, las iglesias. Pero que no nos sorprenda, no pongamos a las personas, a los pastores en un lugar tan alto de que digamos, no, es que ellos no se pueden equivocar. No, es que ellos no la pueden regar. No, claro que sí, se enojan, se equivocan. Pero obviamente todas estas cuestiones, por ejemplo, Pablo y Bernabé, no siempre estuvieron molestos. Obviamente fue esta ocasión. Ya más adelante, Pablo habla de Bernabé, incluso habla de Marcos, dice que le fue útil. Entonces fue un tiempo. Obviamente este enojo, este problema no duró tanto tiempo. No es de que se vivieron odiando toda la vida, no, porque esa es la diferencia. De que podemos molestarnos y sí, tal vez la amistad de cierta manera por un tiempo pues se pongan algunos límites, pero no podemos vivir resentidos toda la vida si somos cristianos. Entonces tengamos cuidado con eso, de no poner a las personas en tan gran nivel de decir, no, es que ellos no se equivocan. Porque sí, luego hasta las personas dicen, es que vino tal profeta y me pidió que le diera permiso de ir al baño de mi casa. Y se sorprenden, como si el profeta pues no tuviera necesidades fisiológicas. O lo ven comiendo y dicen, ay, mira, ese apóstol está comiendo. Pues sí, comen. Entonces, tengamos cuidado con esas cuestiones de llevar a las personas a un lugar de decir, no, es que ellos son perfectos, son intachables, porque no es así. Pablo y Bernabé tuvieron sus problemas y causó división, sí causó división, pero todo eso el Señor lo puede ocupar. O sea, esa división el Señor la ocupó para algo bueno. ¿Fue lo ideal? Yo digo que no fue lo ideal. Pero Dios tiene la capacidad de que si nosotros permanecemos, que si le amamos y que seguimos en su camino, Él toma las cosas malas y las convierte en algo bueno. Entonces eso pasa aquí con Pablo y con Bernabé. Porque dice que Pablo agarra a Silas y se lo lleva. Obviamente no fue una elección de arrebato de Pablo, porque él sabía quién era Silas. Sabía que era un profeta, que tenía buen testimonio, que estuvo en el concilio de Jerusalén, pero además que era un ciudadano romano como Pablo. Era judío, pero ciudadano romano. Y eso les iba a abrir muchas puertas a Bernabé, a Pablo y a Silas, el hecho de que fueran los dos ciudadanos romanos. Entonces, pues vemos cómo el Señor ocupó todo eso para algo bueno. Ahora vamos a continuar leyendo versículos 1 y 2 del capítulo 16. Dice así: Después llegó a Derbe y a Listra. Pablo y Silas allí iban. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Vamos a leer el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ok, aquí ya Pablo ya arrancó su viaje. En el versículo 41 del capítulo 15 dice que ellos pasaban por Siria y por Cilicia. Pero dice que después llegan a Derbe y a Listra, donde encuentran a un joven llamado Timoteo. Este joven Timoteo es a quien Pablo le escribe 2 de sus cartas. Y en sus cartas le dice también joven. Entonces eso quiere decir que cuando Pablo encuentra a Timoteo aquí estando en Derbe, era un chico de unos 18 años, por lo mucho 20 años. Porque cuando le escribe la carta, unos 15, 12 años después, le sigue diciendo joven. Que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo. Ahora, aquí es interesante que Lucas haya escrito y haya registrado en el libro de los Hechos cómo es que Pablo y Timoteo se encuentran. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver toda esta parte de lo de Timoteo. Vamos a ver por qué es que que Lucas lo registra en el libro de los Hechos. Ahora, quiero que te des cuenta, tú que me estás escuchando, si eres una persona joven, si eres un joven, quiero que te des cuenta de que no importa la edad, no importa qué tan chico seas. No importa si tienes 16, si tienes 15 años, 14, 13 años, tú puedes dar un buen ejemplo. Porque aquí está hablando de Timoteo, de que las personas daban testimonio de que él era una persona ejemplar, era una persona útil en el ministerio, era útil en la iglesia. Entonces, si tú eres joven y tienes esa inquietud por servir en alguna iglesia, servirle al Señor en algún ministerio dentro de la iglesia, hazlo y atrévete y esfuérzate por dar un buen testimonio. Obviamente, como joven vas a tener muchas batallas. Y estoy seguro que Timoteo igual tuvo muchas batallas, muchas tentaciones, pero él se esforzó y la gente decía, no, es que Timoteo se esfuerza, es útil en la iglesia. Supongo que también Timoteo tuvo sus errores, pero se esforzaba y permanecía, no importando las luchas, no importando las tentaciones, él seguía adelante. Y esto es algo bien importante si tú eres joven. Puedes hacerlo, puedes dar buen testimonio y debes hacerlo también. Y obviamente, el hecho de que dieran buen testimonio la iglesia, eso iba a ayudar para que cuando ya estuviera un poquito más grande, aún siendo joven, la iglesia lo aceptara como un líder dentro de la iglesia. Porque nos damos cuenta en las cartas de Timoteo que él estaba al frente de las iglesias. Él era alguien importante en las iglesias. Entonces, el buen testimonio es algo indispensable para estar al frente de algún ministerio en la iglesia. Y Pablo lo escribe más adelante, que si alguno desea servir en la iglesia, obviamente el buen testimonio es algo indispensable. Ahora, imagínate, Pablo y Silas ahí van, están en Derbe, están en Listra y escuchan de un hombre llamado Timoteo, que les dan testimonio a la iglesia de ese chico con esas cualidades, con ese esfuerzo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Vamos a ver que dice, pues a ver, Timoteo, vente para acá, tú me eres útil. Vamos a seguir leyendo. Versículos 3 y 4. Dice, quiso Pablo que hablando de Timoteo, que fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. A ver, aquí parece que hubiera alguna contradicción. Pablo llevaba cartas del acuerdo en Jerusalén, que a los que no eran judíos no se les iba a pedir circuncidarse. Pero ¿qué hace Pablo con Timoteo? Dice que Pablo a Timoteo lo circuncida y después se lo lleva. Ahora,
¿hay alguna contradicción en todo esto? Porque él no era, pues su padre no era judío. Su madre era judía, pero su padre era griego. Pero ¿qué pasó aquí? No hay ninguna contradicción. Como podemos ver, él siguió siempre más en cuestiones religiosas o espirituales, las costumbres, por ejemplo, judías de su madre. Y cuando ellos vienen al cristianismo, conocen a Jesús, el Evangelio, obviamente Timoteo y su madre siguen la misma creencia, le entregan su vida a Cristo los dos. Entonces, ¿qué pasó? Por cuanto él sí era judío por una parte, por eso Pablo dice que por cuestiones de los judíos los circuncidó. ¿Por qué? Porque quiero que comparemos a dos personas aquí en la Biblia en esta cuestión, porque no hay contradicción. Vamos a ver a Tito y a Timoteo. Vamos a leer rápidamente Gálatas 2, del 3 al 5. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5 dice: Mas ni aun Tito, está escribiendo Pablo, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o él sí era completamente griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Ok, vemos que por ahí aparece otro personaje en la Biblia que se llama Tito. ¿Qué pasa? A Tito, dice Pablo, no lo obliga a circuncidarse porque él era griego. No tenía que ver nada con los judíos. Y él fue ayudante de Pablo, fue colaborador con Pablo, fue un gran siervo de Dios. Pero dice que no se le obligó a circuncidarse. Pero a Timoteo sí se le obliga a circuncidarse. Ahora, esto porque les digo, porque era judío y siempre pues siguió más la creencia de su madre, el judaísmo, el cristianismo. Ahora, para esto seguramente Timoteo no fue obligado por Pablo. Yo creo que Timoteo estuvo consciente y dijo, sí, yo quiero circuncidarme. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 16, en Hechos, dice que Pablo los circuncidó por causa de los judíos. Aunque él llevaba las cartas que decía que no se tenían que circuncidar para formar parte del cristianismo o para ser salvos, él circuncida a Timoteo por cuestiones de los judíos. Pablo obviamente iba a agarrar de compañero juntamente con Silas a Timoteo. Y en esas regiones por las que iban a andar, pues obviamente seguía habiendo judíos. Y recordemos que siempre Pablo, en primera instancia, él llegaba a las ciudades e iba enseguida a una sinagoga. Siempre, siempre. Entonces, esto Pablo lo hizo para evitarse problemas con los judíos. Para que cuando él fuera a las sinagogas, porque él primero iba con los suyos, para que cuando él entrara a una sinagoga no le dijeran, ay, a ver, traes ahí a Timoteo, que todos sabemos que su papá es griego y su mamá es judía, ¿y por qué no se circuncida? Si es judío, si siempre ha seguido las creencias de su madre, ¿por qué no se circuncida? Entonces, para evitarse esos conflictos, pues Pablo dice, a ver Timoteo, pues vamos a circuncidarte para no armar más problemas. Y les digo, y con Tito fue un caso diferente, él era 100% gentil, 100% griego, y Pablo no le dice que se circuncide. Es más, los judíos querían que los circuncidaran y Pablo dijo, no. Él es griego, 100% griego, a él no es necesario. Timoteo sí, porque pues sí, él sí, pues siguió más las creencias de su madre y pues para evitarse problemas lo hizo. Y para entender un poquito más esta cuestión, vayamos a 1 Corintios 9, del 20 al 23, que nos va a ayudar a entender esta cuestión de Timoteo. Dice, versículos 20 de 1 Corintios capítulo 9, dice Pablo, me he hecho a los judíos
como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Dice Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjate, esto nos ayuda a entender por qué Pablo circuncidó a Timoteo. Y Timoteo con gran madurez lo aceptó. Sabía que su salvación no iba a depender de eso. Y entendió lo que Pablo estaba haciendo, de que querían evitarse problemas. Porque dice Pablo, yo me he hecho a los judíos como judío. A los que están sujetos bajo la ley, pues de cierta manera yo me sujeto bajo la ley también. ¿Para qué? Para ganar a aquellos que están bajo la ley. Pero dice Pablo, también a los gentiles que no están bajo la ley, que ni conocen la ley, me hago como ellos, para ganar a los que están sin ley. Y todo esto es por el Evangelio, para que yo pueda ganar tanto a los que están bajo la ley como a los que están sin ley. Y de eso se trata todo esto. De cierta manera es algo así como mimetismo, que tú te pierdas en tu alrededor. Si estás con judíos, pues hacerte como judío. Si estás con gentiles, hacerte como con gentiles. Y es lo que hacía Pablo. Y eso no es hipocresía, porque algunos dirán, no, pues qué hipócrita Pablo. No, porque dice, yo lo hago por cuestiones del Evangelio y para ganarme tanto a los judíos como a los gentiles. Y no hay problema. Si están unos bajo la ley, dice Pablo, yo no estoy bajo la ley, pero me someto. Y dice Pablo, los que no están sin ley, pues no es que yo tampoco esté sin ley, porque estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, esto es lo que todo cristiano maduro, porque a los que no son maduros pues les va a costar más, lo que todo cristiano maduro debe hacer. Que tú consideres qué piensa tal hermano o tal iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias en las que pues se cree que las mujeres no deben de usar pantalón y todas tienen que ir con falda. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una hermana madura y te invitan a predicar a ese lugar y tú consideras que puedes usar pantalón y no tienes cargo en tu conciencia y estás tranquila, pues creo que por amor a esa iglesia, a esas hermanas, pues no vas a ir con pantalón. ¿Por qué? Porque ahí creen otra cuestión. Y que si tú cedes, no pasa nada. Porque eso sí, debemos hacernos como ellos siempre y cuando no hablemos de cuestiones de pecado. No en cuestiones de pecado, porque ahí sí ya no. Pero en cuestiones, por ejemplo, de alimentación, pues obviamente si no acostumbran a comer puerco algunas personas, pues no los vas a obligar a comer puerco, no vas a llegar ahí con tu puerco y vas a comer puerco con ellos. No, o sea, hay que considerar todas estas cuestiones. Hay que considerar a las demás personas. Y esto va más para aquellos que dicen ser maduros en la fe. Hay que mimetizarnos en nuestro entorno. ¿En qué iglesia estás? En la iglesia en la que estás, ven mal que llegues con gorra, pues quítate la gorra, no te va a pasar nada. Tú sabes que eso no va a afectar en tu relación con Dios. Pero si en esa iglesia ven mal que entres con gorra, pues bueno, quítate la gorra. Si ven mal que traigas el cabello hasta acá si eres hombre, pues hay que hacer algo al respecto. Entonces hay que ver en qué ambiente estás, a ver en dónde estás. Y hoy en día que se presenta lo de la pandemia, hay muchos que dicen, no, es que la pandemia se la inventaron, no es cierto y todo eso, yo no voy a usar cubrebocas. Creo que también eso aplica en este tiempo de pandemia. Tal vez tú digas, no, es que el coronavirus ni existe y quién sabe qué, y andas por todas partes con cubrebocas. O sea, si vas a ir a un lugar,
por amor a aquellos que sí creen en la pandemia, y no me voy a poner de qué lado estoy, pues usa tu cubrebocas, por amor a aquellos que sí lo creen. Entonces, creo que debemos de considerar eso. Más si vas a una iglesia en este tiempo de pandemia, pues creo que lo más correcto es llevar tu cubrebocas, creas o no creas si existe el coronavirus. ¿Por qué? Porque es algo que se está pidiendo a las iglesias, es algo obligatorio que las autoridades están pidiendo a las iglesias. Entonces, pues hay que ceder. Ve en qué ambiente estás, ve a tu alrededor, qué cree tal persona, qué creen en mi iglesia. Y de acuerdo a eso, pues de cierta manera hay que ceder en algunas cuestiones. Y de eso se trata. Por eso Lucas menciona a Timoteo, cómo fue el encuentro de Pablo con Timoteo y el hecho de que lo circuncidara. Porque al final de cuentas, lo que se pretende es que haya armonía entre los hermanos. Y más si hablamos de personas nuevas, pues hay que ganarlas y hay que ceder en algunas cuestiones. Y pues esto es todo el día de hoy y es lo que quiero que te lleves. Que veas a tu alrededor, ve en tu iglesia, con tus papás, ¿qué creen ellos? Y de acuerdo a ellos, pues ceden algunas cuestiones. Te digo, si son cuestiones de pecado, obviamente no vas a ponerte, no sé, a fornicar porque todos fornican. Porque mimetizar no es de que te hagas completamente como ellos, sino perderte o camuflajearte en algunas cuestiones. Porque nosotros no somos como los incrédulos, pero sí podemos ceder en algunas cuestiones. Entonces llévate eso. Esfuérzate por ceder en algunas cuestiones. Tal vez tu vestimenta, tal vez la manera en que te peinas, en cómo, no sé. Hay muchas cuestiones, pero cuestiones en las que podemos ceder para estar bien con los hermanos y también para poder alcanzar a ellos que no conocen a Cristo. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos una oración? Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas de muchas personas en tu palabra y de todas ellas aprendemos algo. Y pues el día de hoy yo sé que lo que tú quieres es que aprendamos a ceder y a considerar a los débiles, como dice Pablo. Que por amor a ellos cedamos en algunas cuestiones para poder tener armonía con las demás personas, con los demás hermanos y también para alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor. Permítanos tener un corazón como el tuyo, un corazón, Señor, que se preocupe por los demás, que no busque división, sino que busque unión, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga y fue un gusto poder estar con ustedes, llegar a ustedes por medio de la internet. Dios les bendiga.